Bueno, nos encontramos con el tema de estilos y caracterización en la arquitectura moderna. Como primer medida, entramos con saber que la caracterización en la modernidad busca priorizar la racionalidad, el individualismo y el pensamiento científico, que son cambios paulatinos que afectan todo el espectro de la experiencia humana, la vida social, el trabajo, el espacio habitado, las relaciones de poder, las experiencias estéticas, entre otras. Existen una serie de significados en el tema de racionalidad, como es opuesto a la religión, es uno de los ejes del pensamiento moderno. Subjetividad, la base de la racionalidad, la reflexión individual, posibilita la crítica a través de la estructura de los autorrelación. Nuevos imperios en potencia, como podemos observar el tema de Rusia y el tema de los Estados Unidos. Sociedad industrial, que significa el cambio de una sociedad rural a una sociedad industrial, y las máquinas, transformación del mundo y la percepción del hombre, desarrollo, evolución, progreso. Encontramos en esta diapositiva en el siglo XX una serie de línea de tiempo, que fue el expresionismo, el tema del futurismo, neoplaticismo y entre otras. El expresionismo, ¿qué busca? Surge en Alemania a inicios del siglo XX y se desarrolla principalmente en Alemania, Países Bajos, Australia, Checoslovaquia y Dinamarca. ¿Qué refleja? La necesidad del ser humano por expresarse cuando acudían los resabios de la revolución industrial, como que la producción en serie, la repetición, el protagonismo de las máquinas. Se caracterizó en primera fase por la visión satírica de la burguesía y el fuerte deseo por representar las emociones. Segunda fase, después de la Primera Guerra, se denominó nueva objetividad, se caracterizó por el pesimismo existencial subjetivas. El pensamiento, existían una serie de ideas que tenían, y pues dos de ellas fueron las siguientes: libertad en el uso de las formas y el color y la deformación de la realidad. Mostraban el lado oscuro de la conciencia humana, enfatizando lo trágico, lo antisocial y lo degradado. Algunas características fueron: el expresionismo decide romper con los cánones de la rigidez en el orden y el hiperracionalismo. Rechaza las formas funcionales y defiende la arquitectura como expresión de los sentimientos, y expresa uso de líneas cóncavo, convexas e irregulares, entre otras. En el tema de órdenes hablaban acerca del hormigón armado, el color y el espacio, formas curvas y elípticas. Algunos exponentes fue la Torre de Einstein, el Observatorio Astrofísico Torre Einstein de Potsdam, capital de Brandeburgo. Toma las ideas de Einstein: combinación espacio-tiempo, forma, continuidad. Otra de las características fue la utilización del hormigón armado y el vidrio. Fusión del edificio con el entorno. Motivo característico: ventanas en franja, esquina con amplias curvas, una posición correcta al racionalismo. En el tema de Deutscher Verbund, el contexto histórico fue en el siglo XX, donde surge la escuela de Deutscher Verbund, que viene a ser una organización que busca combinar las actividades artísticas y cotidianas con las técnicas industriales que se estaban desarrollando en esta época. Observábamos que el movimiento inspirado en Arts and Craft y el movimiento precursor de la Bauhaus. Por otra parte, las características, una de ellas fue la eliminación de la decoración externa superflua, y otra fue el ahorro para el comerciante y el cliente. Simplificación y estandarización de los objetos y formas, una adaptación a la forma abstracta, sencillez, estandarización y eficacia. Algunos órdenes fue los materiales empleados, los cuales retoman el pensamiento de la arquitectura en hierro y toman sus órdenes de emplear hierro y vidrio.
Utilizaban el hierro para una armadura de soporte, concreto para muros y lanzas, vidrio para cubiertas y recubrimientos. Algunos exponentes fue el teatro de exposición Werbund de Henry van der Velde. El futurismo. Primeras vanguardias artísticas de inicios del siglo XX. Surgió en Italia en 1909, cuando su fundador Filippo Morinetti publicó en su periódico Le Figaro el Manifiesto Turística, una recolección de los principales turísticos. Algunos pensamientos eran que debían dejar de lado el pasado e instaurar un arte nuevo conforme con la realidad moderna, donde las máquinas y sus virtudes, la fuerza, la rapidez, la velocidad, la energía, el movimiento, son tomados como ejemplos. El futurismo exigía la constitución de un nuevo concepto artístico basado en la velocidad y la ciudad y figura humana en movimiento. Algunas características fue el tema de la negociación del pasado y de la academicismo, deprecio de lo imitativo, exaltación de la originalidad, intento de expresar las estructuras del movimiento, tiempo, velocidad, energías, fuerzas, entre otras muchas más, creación de ritmos mediante formas y colores, temáticas figurativas, máquinas, deportes, guerras, vehículos en movimiento, entre otras. Color refulgente, tanto plano como modulado, también transparencia. Algunos órdenes fue el tema de hormigón armado, la arquitectura que usa el hierro, el cristal, el cartón, fibra textil, todos los sustituidos de la madera, piedra y del ladrillo. Hablaban acerca también del tema de las líneas elípticas dinámicas. Algunos exponentes fue Antonio San Elia y una de sus obras fue la Cita Nuovo de San Elia. Seguíamos con el contexto del constructivismo, que hablaba acerca de fue un movimiento de vanguardia artística que nació en Rusia, 1914-1940, originada por las esculturas de influencia cubista de Vladimir Talin. Duró un breve periodo, pero produjo un gran impacto en el diseño gráfico. Alguno de su pensamiento fue, con la plomada de la mano, con los ojos infalibles, dominadores, con un espíritu tanto exhausto como campas, edificamos nuestras obras igual que el universo da forma a la suya como un ingeniero construye los puentes, como el matemático elabora las fórmulas de las órbitas. En este punto ya observamos el tema de las características que trataban acerca de las formas abstractas, uso de materiales modernos como fue el acero, el vidrio, el aluminio, algunos plásticos, predominio de los elementos estructurales en el lenguaje arquitectónico, estética de la ingeniería, audacia estructural, inclusión de elementos simbólicos, exaltación de la producción industrial y el maquinismo, alianza con la ingeniería. Algunos órdenes fue que se eliminaba cualquier referencia decorativa, líneas puras y formas geométricas, acero y hierro, vidrio, cubo, cilindro, pirámide, esfera. Algunos de sus exponentes fue Konstantin Melkinov, el Club Obrero de Sukakov. Neoplasticismo. Nos encontramos que fue una vanguardia artística que surgió en Holanda en 1917. Su nombre proviene de la revista fundada por Piet Mondrian y Theo van der Doesburg. Esta vanguardia no era solo un nuevo estilo, sino algo mayor alcance y significación. Su pensamiento fue: el arte tiene como fin vencer la expresión individual y mostrar dentro de lo posible la expresión universal de la vida, que está por encima de lo trágico. Desnudemos a la naturaleza de todas sus formas y solo quedará el estilo. Algunas características fue que los volúmenes eran totalmente ortogonales, ángulos de 90 grados, descomposición del volumen en sus planos componentes, colores primarios, reemplazo de los vanos como huecos en los muros por el espacio entre dos plantas, alguna continuidad y alguna fluidez, ruptura del criterio del único punto de vista, la percepción del objeto obliga a su recorrido. La arquitectura es una apariencia estética y es una apariencia matemática de igual forma. Simbolismo de la línea vertical, activo, horizontal, pasivo,
ángulo recto, generación y vida, equilibrio dinámico. Algunas de las etapas fue: primera etapa, finaliza con la separación de algunos colaboradores y el ingreso de Rietveld, creador de la silla roja azul. Segunda etapa, 1921-1925. Se elimina el uso de columnas, simetría y repetición de elementos en fachadas. Con nuevas consignas referidas a la arquitectura, se va cerrando cada vez más al estilo. Tercera etapa, 1925. Hasta su fin, en 1931, combinó elementos de constructivismo y suprematismo. Esta tendencia llegó hasta la Bauhaus y otros grupos de quienes también se nutrió para lograr un lenguaje específico. El tema de la Bauhaus fue 1918, termina la Primera Guerra Mundial con la firma del Tratado de Versalles. Alemania queda derrotada, se funda la República de Weimar. Algún pensamiento fue: arquitectos, escultores, pintores, debemos regresar al trabajo manual, establezcamos por lo tanto una nueva cofradía de artesanos libres de esa arrogancia que divide a las clases sociales y que busca elegir un barrero infranqueable entre los artesanos y los artistas. Art Deco. Periodo llamado Art Deco se manifestó entre las dos guerras mundiales, 1920 a 1939. Como unos muchos otros movimientos de arte, incluso el trabajo de hoy todavía está siendo influenciado por el pasado. Su pensamiento fue que el arquitecto es un hombre sintético, el que es capaz de ver las cosas en conjunto antes de que estén hechas. Algunas de las características fue: la mezcla variada, sin embargo, predomina el sello de la geometría y la simplicidad. Las líneas del Art Deco son rectas y angulares en gran medida, pero también curvadas, circulares y ovalares. No con el sentido floreado de Art Nouveau, sino con figuras geométricas como hexágonos y pentágonos. Algunos de sus órdenes eran caros y extraños. Nuevos materiales serían utilizados en los productos que salen en los ateliers para cumplir con los deseos de una élite caprichosa. Por último encontramos una línea de tiempo, la cual pues surgieron varias etapas y varios monumentos, que fue la iglesia, fue la fábrica de Fagus, pabellón alemán, la casa de la cascada, Tamflin Center, Ópera Sydney. Fueron algunos de los referentes en el tiempo de las obras, las cuales predominaba la línea curva, elementos estructurales y ornamentales orgánicos, empleo de nuevos materiales constructivos, una arquitectura simbólica que despierta los sentidos, la libertad e imaginación, y un carácter envolvente. Lo convencional y lo funcional se unen. Muchas gracias.